Vamos a ir de nuevo al capítulo 8 de la carta, de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a recordar ese versículo que estamos leyendo dentro del propio contexto donde él subsiste y donde él debe de ser explicado, interpretado. Y estamos haciendo varios sermones, varias enseñanzas que las hemos titulado Tratando con el pecado, que las hemos titulado lo que doctrinalmente y bíblicamente es la mortificación de la carne, y que en cierta manera es un tema tan extenso, es un tema que para poder acabarlo en una reunión o en dos reuniones estaríamos dejándonos por el camino muchas cosas importantes. Por otro lado, estamos dándole mucho énfasis y dándole mucha relevancia y mucha importancia a la comprensión espiritual de lo que aquí el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Roma. Él les está diciendo y declara con una manera contundente, categórica, rigurosa, clara: si vivís conforme a la carne, moriréis. Esta es una declaración que no admite peros ni tratar de interpretar otra cosa que lo que el apóstol está diciendo. Si vivís conforme a la carne, moriréis. El hombre sin Cristo vive en una absoluta carnalidad, en una absoluta condición de pecado, está muerto en sus delitos y pecados, y si no hay una regeneración espiritual por medio de la cual Dios lo dota y le otorga un nuevo nacimiento por la regeneración a través del Espíritu Santo y por supuesto a través de la gracia exhibida de Dios en la obra de Cristo en la cruz, arrepintiéndose y aceptando por la fe este sacrificio, no solamente está muerto, sino que morirá eternamente. No solamente experimentará la muerte física, sino experimentará la muerte espiritual, la muerte eterna, la condenación, el infierno. Pero también estamos viendo que esta declaración de Pablo es a los creyentes. Como hemos visto, él está escribiendo a creyentes, a cristianos, a los cuales les está diciendo que si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces vivirán. Estas dos frases explican claramente lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos. Es una realidad que en la iglesia no hay, como digo, tanta determinación, ni tanto interés, ni a veces tanta responsabilidad en el propio contraste de lo que es a veces la idea espiritual de las cosas y la propia vida exhibida. Muchas veces, como digo, de nuestros labios proferimos, y lo proferimos con la mejor voluntad, con el mejor deseo, y le decimos al Señor: te amamos sobre todas las cosas. Y en la vida exhibida estamos muy por debajo de esta expresión. Y esto tiene que preocupar. En enseñanzas anteriores hablábamos acerca de la importancia que esta doctrina tuvo a lo largo de la historia de la iglesia y de los creyentes que nos han precedido. Mucha enseñanza, muchos comentarios, muchos estudios, muchas predicaciones que han quedado registradas escrituralmente y de las que hombres que nos han precedido hablaron claro y largo acerca de esto. Esto no es un asunto de posición doctrinal. Esto no es un asunto de tal o cual apellido cristianamente. Puritanos como Owen defendieron esta verdad. Metodistas como Wesley defendieron esta verdad. Reformados como Spurgeon defendieron esta verdad. Edwards, Whitefield, etcétera, 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 defendieron esta verdad. Esto no tiene que ver con una salvación que se pierde o no se pierde, no tiene que ver con este asunto. Tiene que ver con la responsabilidad del creyente, tiene que ver con la responsabilidad del cristiano, tiene que ver con la evidencia propia, incontestable y real de una vida que es por y en el Espíritu o no lo es. Y por lo tanto,
Cuando nosotros nos asomamos espiritualmente a esta verdad, nosotros tenemos que tomar en serio algunas cosas que están determinando la conducta y la dirección de nuestra vida. Como digo, la importancia y el valor experimental entre lo que nosotros decimos a Dios y lo que realmente vivimos para Dios, casi siempre hay una gran diferencia. Recordábamos que muchos creyentes a lo largo de los siglos, sus expresiones eran: Señor, no te amo como debo de amarte. Señor, no alcanzo las medias normales, no alcanzo el mínimo en mi amor hacia ti. Pero nosotros hoy declaramos, cuando estamos levantando nuestras manos, la Biblia dice levantando manos santas. O sea, estamos calificando una actitud espiritual, no unos brazos que se levantan. La santidad tiene que estar exhibida en el corazón cuando nuestras manos están levantándose ante Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una cierta reflexión sobre estas cosas, nos debe de invitar a poder tomar en serio nuestro cristianismo. Ser un vaso de honra no es cualquier cosa. Claramente, los vasos de honra, como bien decía el apóstol Pablo, eran aquellos que constantemente se limpiaban de todo lo que estorbaba en sus vidas. Si nos limpiamos de estas cosas, seremos vasos de honra. ¿Qué cosas? Las que todos tenemos aquí en esta mañana. Unos en más medida, otros en menos medida. Para nosotros no debe de ser una complicación el pensar por un momento que este sermón puede tener tintes de carácter armeniano, demasiado enfocado en obras o sencillamente enfocado en hacer para conseguir. No, por favor, no nos equivoquemos. Esto sería una muy mala interpretación de lo que Pablo aquí nos está enseñando. Yo sé perfectamente que la salvación que Dios nos otorga en Cristo Jesús es poderosa. Yo sé perfectamente que la salvación es aquella que nos sustenta, como bien dijo el Señor Jesucristo, y en mi mano no se pierde. Yo sé perfectamente que aquí no estamos hablando de condenación o de salvación a los creyentes. Yo soy alguien que respeta la salvación de Dios y la entiendo o trato de entenderla bíblicamente. Pero esto no me da un cheque en blanco, ni me da una libertad de criterio para olvidarme de que si no hay un equilibrio entre la justificación, esa obra acabada y terminada e imputada por el Padre a través de la obra en Cristo, de la fe en Jesucristo, de la gracia recibida, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Claramente, no tenemos dudas de esto. Pero si no hay un equilibrio entre la justificación y la santificación, algo anda mal en el creyente. Amén. Muchos creyentes no son creyentes. Esto hoy abunda en la iglesia o en el mundo cristiano. No son nacidos de nuevo, no han sido regenerados y por lo tanto están tratando de vivir una vida espiritual en la carne. De esto ya no hablamos porque esto es una clara imposibilidad. Esto es un asunto que pesa. Esto es un asunto que claramente nos preocupa interiormente. A veces los padres a lo largo de la educación con sus hijos batallan sobre su cristianismo, sobre esta palabra, ¿ha nacido o no ha nacido de nuevo? De esto depende la salvación del alma de su hijo o de su hija. Y en muchos casos, como digo, confían en que el Señor es fiel. Viven etapas muy oscuras, viven etapas que parece que el amanecer se torna claro, viven etapas, pero claramente el día que esos hijos se convierten a Cristo, los frutos son inequívocos, manifiestan que realmente han nacido de nuevo porque producen frutos que únicamente los puede llevar a cabo y producir el Espíritu Santo de Dios. Las obras de la carne no... Por eso no se dice frutos de la carne. Las obras de la carne son las manifestaciones exteriores que sin esfuerzo el hombre practica en su propia humanidad. Pero los frutos del Espíritu
son aquellos que inicia, desarrolla, dirige y concluye únicamente el Espíritu Santo y que califican, catalogan, diferencian al cristiano bíblico, al cristiano verdadero, al Hijo de Dios, al Santo. Esto es un reto, ¿verdad? Entonces muchas veces estos padres ven a sus hijos y tratan de ver en ellos aquello que la Biblia dice como señales inequívocas de un nuevo nacimiento. Aplican la primera epístola de Juan sobre ellos y empiezan a tratar de ver el que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios. Pero hasta que esta obra sucede, no se puede mortificar las obras de la carne. Entonces, como digo, vamos hacia donde en este momento estamos. Confiamos en que Dios nos pueda, como digo, dirigir, ¿verdad? Que Dios nos pueda, por su sabiduría, abrirnos paso y que mi boca torpe no estorbe lo que la Biblia quiere enseñar. Entonces hablamos acerca de equilibrio, justificación, santificación, esa evidencia santa. La salvación es gloriosa, la salvación es poderosa, la salvación es maravillosa, la salvación es perfecta, la salvación descansa sobre una obra consumada y acabada. Amén. Pero mi experiencia diaria está determinando lo que yo estoy haciendo con mi vida. Y ahí es donde es importante el calificativo de carnal. Pablo a creyentes les dijo, sois carnales. Y que a mí me llamen o me califiquen con este nombre me debe de preocupar. Y a ti también te debe de preocupar. Y este es el asunto, amén, que estamos estudiando. Entonces estamos viendo que esta doctrina no es una doctrina, como digo, moderna, es una verdad que se ha enseñado a lo largo de la historia de la Iglesia muchas veces y por muchos hombres que nosotros consideramos de diferentes denominaciones. Hemos visto que este texto tiene su paralelo perfecto en Colosenses 3:5, ¿sí? Ahí donde el propio apóstol Pablo nos enseña lo mismo que está enseñando en Romanos 8:13. ¿Recordáis? Colosenses 3, versículo 5, cuando viene desde ese versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Esto qué nos habla? Nuestra salvación, nuestra conversión. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es vivir conforme a la carne. Aquí tienes una frase diferente que te está diciendo exactamente lo mismo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque vosotros sois muertos. ¿Quiénes han sido muertos? Evidentemente los creyentes. Los creyentes han muerto al hombre de pecado. Los creyentes han sido liberados del poder de la condenación y de la esclavitud del pecado. Esto es lo que ha pasado en la cruz del Calvario. Entonces no nos queda duda en cuanto a quién se está refiriendo y a quién se está dirigiendo. Aquellos que han muerto en Cristo y que tienen una vida escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, cuando Jesucristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en la gloria. Amén. Pero ahora, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo el verso 5? Haced morir todo lo terrenal que hay en vosotros. ¿Quiénes? Los que han resucitado con Cristo. ¿Quiénes? Los que han muerto a su vida de pecado y viven para Dios. ¿Quiénes? Los que realmente comparten la expectativa gloriosa del regreso de Jesucristo para poder experimentar esa glorificación que nos permitirá vivir en el estado eterno de las cosas. Entonces Pablo no está diciendo nada diferente. Pablo está diciendo exactamente lo mismo. Vimos, y si Dios permite, llegaremos hasta ahí, que en la propia epístola a los Gálatas, Pablo nos habla 4 veces muy claro acerca de lo que va acompañado de la crucifixión. Y él nos habla primeramente
de esa cocrucifixión con Cristo. Gálatas 2:20. Sí, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Eso es aquello que le unió al Señor, aquello que inició la vida del apóstol en Cristo Jesús. Él sigue diciendo en el verso 24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Y él sigue diciendo en el mismo libro, capítulo 6, versículo 14, en nada me gloriaré que no sea en la cruz de Cristo, por la cual yo soy un muerto para el mundo y el mundo es un crucificado para mí. Está hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos ver la importancia que Pablo le dio a esta vida experimental, entonces debemos de decir, Señor, que estoy entendiendo, que estoy viviendo espiritualmente. Es importante destacar que en el verso 13 del capítulo 8 de Romanos está diciendo mortificar las obras de la carne. Sin embargo, tú cuando ves el capítulo 3 de Colosenses, dice que hagas morir todo lo terrenal que hay en ti, esas cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre nosotros, ¿verdad? Impurezas, fornicaciones, etcétera, etcétera. Esto nos enseña las obras de la carne en un aspecto exterior, visibles por la propia conducta del ser humano. Pero Pablo en Romanos 8 está hablando de algo que sucede dentro, que es lo mismo que hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros. Amén. Entonces hoy vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a estar con un texto. Tenemos en nuestra mente Romanos 8:13. Tenemos en nuestra mente el desglose que hemos hecho gramático. Hemos visto esos aspectos, esos detalles en las frases que nos enseñan, nos ayudan con el significado, pero que no dejan de tener un carácter técnico. ¿Sí? Nosotros podemos entender la gramática, podemos entender el significado de los verbos, los sustantivos o los adjetivos, las preposiciones en griego. Hasta ahí podemos llegar porque tenemos medios para poder hacer esto, ¿sí? Pero nosotros necesitamos llevar a cabo una experiencia. Esto tiene que ser convertido en algo que vaya más allá de un aspecto técnico en nuestra mente. Y ahora vamos a leer un versículo, 3 versículos, de los cuales a veces no se toman tan en serio como deberíamos y que en muchos casos se catalogan en una forma prejuiciosa y se les impide enseñar lo que Pablo aquí quiere enseñarnos. Amén. Bueno, dice el capítulo 9 de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Versículo venimos leyendo, nuestro texto va a ser el 27, pero venimos leyendo un poquito desde el verso 24. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido predicador para otros, yo mismo venga a ser descalificado o eliminado. Bueno, ahora vamos a confrontar
lo que aquí la palabra nos quiere decir a cada uno de nosotros. Partimos de una base. Tenemos que entender que esta palabra está dirigida de nuevo a creyentes. Está dirigida a la iglesia de Corinto, esa iglesia que el apóstol fundó en su segundo viaje misionero, en su periplo a lo largo de lo que es Grecia. Sabemos que de Grecia pasó a Turquía y desde Éfeso, en su tercer viaje misionero, escribió esta epístola. A una iglesia que había recibido la verdad, a una iglesia que había sido declarada santa, como bien dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en los primeros versículos del capítulo 1, a aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. O sea, aquellos que realmente comparten con el apóstol la misma esperanza, los mismos dones, la misma gracia, comparten la misma espera en el día de Jesucristo, cuando ellos serían presentados irreprensibles. Pero podemos ver que toda esa gloriosa verdad que muchas veces nosotros observamos, no sería justo verla en esa manera tan gloriosa cuando descuidamos nuestra vida diariamente. Todos se nos llenan los ojos cuando hablamos de glorificación, se nos llenan los ojos cuando hablamos de escatología, se nos llenan los ojos por saber cuál es mi postura, si soy pretribulacional, mi-tribulacional, post-tribulacional. Se nos llenan los ojos de muchas verdades, de los cielos nuevos, la tierra nueva, de ese reino milenial de Cristo, de muchas cosas. Pero se nos olvidan que muchas de estas cosas tienen su valor real y verdadero cuando tú vives de acuerdo a estas verdades. Entonces es como engañarnos a nosotros mismos. Es como sustituir la sabiduría de Dios por nuestra propia sabiduría. Es poner en lugar de Cristo, en lugar de Dios en nuestros corazones, en lugar de la enseñanza bíblica perfecta y verdadera del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y mis opiniones, la Biblia y mis opiniones, la Biblia y mis posturas. No, por favor, Dios no nos dio la palabra de Dios para que esto se convirtiera en un debate donde yo voy haciendo una defensa de mí mismo, de mi justicia propia. Aquí hablamos de un hecho fundamental: Cristo, su muerte y su resurrección. Yo soy resultado de esta gracia. Por lo tanto, no soy dueño de mi vida. Tengo un Señor que se llama Jesucristo. Y en su palabra me ha dejado las maneras, las formas, el carácter, el espejo donde yo me debo de mirar cada día para poder apreciar en mí los parecidos bíblicos con mi Señor. Y esto no es un asunto que debamos de obviar o descuidar. Santiago nos enseña que quien se mira en este espejo y realmente es un simple oidor que no actúa en consecuencia, es uno que ve su rostro y se olvida de cómo es. Y esto es lo que pasa en muchas predicaciones, y esto es lo que pasa en muchas reuniones. Nos olvidamos, segundos después que salimos por esa puerta, nos hemos olvidado de una verdad de la cual depende nuestro gozo y nuestra felicidad, y seguimos apostando por nosotros mismos. Le damos un lugar espiritual a Cristo mientras estoy en un culto, mientras estoy en un servicio, mientras estoy en la iglesia, pero durante el día hay un lugar que prevalece, que es la idolatría que yo tengo hacia mí mismo. Yo soy el principal argumento de mi idolatría. No hay una idolatría más peligrosa en el creyente que él mismo. Por eso Pablo está diciendo: no vivas conforme a la carne, no te idolatres, ni religiosamente, ni en tu manera espiritual de entender las cosas, ni en tu suficiencia, ni en tu sentir una superioridad. Mírate diariamente como alguien muy inmerecedor de todo lo que tienes, muy necesitado de saber muchas cosas que no sabes, muy necesitado de tener un soporte espiritual de Dios para que nuestra conducta se adecue a lo que aquí la palabra nos quiere enseñar. Pero como digo, crecemos cual deportista de este nuevo deporte de las Olimpiadas
que van escalando apoyándose en 30.000 puntos de apoyo y rápidamente llegamos a una cúspide y de repente nos vemos ahí, pero se nos ha olvidado lo más importante. ¿Recordáis en el inicio de esta reunión? ¿Puedes imaginarte que tú estuvieras en ese hogar de Simón el fariseo? ¿Puedes por un momento llevar tu mente hasta ahí? Haber preparado todo para recibir a Jesucristo. Entender que Cristo tiene que estar agradecido a tu hospitalidad, a tu ser un anfitrión. O sea, tu casa es más digna que el propio Jesucristo. Tú no piensas que tu casa es indigna. Y es como pensaba Simón. Él reunía esa suficiencia, ¿verdad? Pero hay algo que me hizo pensar. Y que realmente, ¿qué le dijo Jesús? Simón, una cosa tengo que decirte. Eso es una frase interesante, ¿eh? O sea, todo estaba muy bien. Jesús podía llegar a ver todo el esfuerzo, todo el asunto de la cena, todo el asunto de la bienvenida, todo el asunto de la recepción. Él podía estar viendo todo y puede estar viendo todo en mí. Pero sin embargo, con tal de que tenga hoy una cosa que decirte, harías muy bien en prestar atención. Y a veces esa cosa que el Señor nos tiene que decir, de ella depende nuestra felicidad o nuestro fracaso. Como digo, sabemos muchas verdades y las tenemos hasta bien ordenadas e instaladas en nuestro corazón. Pero hoy el Señor igual tiene una cosa que decirte, en la que tienes o tengo que ser corregido, exhortado, enfocado, hablado, cambiado. Y aquello que tenía que decirle era demasiado profundo y muy humillante, porque Cristo con 2 palabras desnudó el corazón de este hombre. A veces somos un poco atrevidos. Se nos olvidan esos textos que nos dicen quién tendrá esa dignidad de ser tenido por digno para estar en pie cuando el Hijo del Hombre regrese. Eso tiene que hacer temblar nuestras piernas. Tiene que hacer que nuestro corazón se inquiete. A veces se nos olvidan tantas y tantas cosas que en este momento deberían de ser principales y actuales. Pablo estaba siendo despreciado por esta iglesia. Pablo estaba siendo desconsiderado por esta iglesia. Y Pablo lo que les va a decir ahora es el punto y la unidad en común que todos los cristianos deben de tener. Y partimos de un punto principal. Por favor, tenemos que decepcionarnos, tenemos que desenamorarnos de nosotros mismos. Es un gran error idolatrarnos, pero a veces es un sutil error y en muchos casos es un engaño que no somos capaces de percibir. Ahora el apóstol, si nosotros leemos estos versículos, no son complicados de poder entender superficialmente, ¿verdad? Él ahora va a hacer uso de una metáfora de carácter deportivo, va a hablar de atletas, ¿sí? Va a hablar de luchadores, y no es algo nuevo que el apóstol use, sino sabemos perfectamente que la metáfora de la lucha y la metáfora de la carrera es algo que constantemente encontramos, no solamente en los escritos de Pablo, ¿verdad? Pablo habló a Timoteo al final de su última carta, la última carta del apóstol. Él declaró contundentemente: he corrido, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera
Y ahora lo que me está esperando es la corona de justicia. Una corona que está tremendamente relacionada con la manera de correr y con la manera de luchar. Pablo no está diciendo que vivamos de cualquier manera y que independientemente de cómo vivamos, de los pecados que cometamos, de las veces que somos perdonados, en el fin, todos vamos a recibir lo mismo. No enseña Pablo esto en la Biblia. Pablo habla de una salvación general para todos aquellos que sean lavados y hayan aceptado a Cristo por la fe, pero Pablo, si se exigía él mismo, es porque algo había entendido y algo nos quiere enseñar. El escritor de Hebreos nos enseña en el capítulo 12, ¿verdad? Que teniendo en derredor nuestra esa gran nube de testigos que ya en el capítulo 11 nos ha enseñado, o que posiblemente sean las personas que contemporáneamente están observando nuestra manera de vivir, o sea, aquellos que en un estadio estaban viéndonos correr. A ti no te importa cómo las personas te ven correr, no te importa la opinión de un pastor, no te importa la opinión de un hermano. Pues a Dios sí le importan las opiniones de la iglesia. Y tú debes de tomar en serio las opiniones de la iglesia, porque a veces obviándolas y desoyéndolas manifiestas que vives conforme a la carne. Esto es importante. Dice que tenemos en derredor nuestra una gran nube de testigos, y en base a esta verdad, entonces despojémonos de todo el peso que tenemos, podamos también de ese pecado que nos está asediando, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, o sea, el fin, el objeto, pero el objeto no varía la manera en la que tenemos que correr. El durante es importante en nuestra vida. El durante es hacer morir las obras de la carne. El durante no es vivir conforme a la carne. El durante es poder mortificar la carne por el Espíritu para que podamos resistir el pecado que nos asedia, para que podamos despojarnos de todo peso. Y ahí la palabra peso es la palabra que usamos para cáncer, oncos. Es un bulto que no es normal en tu cuerpo. Es algo que no tiene una relación natural con tu cuerpo. Tú debes de observar, debes de por medio de tus exploraciones táctiles. A veces las hermanas, ¿verdad?, saben perfectamente que el cáncer de mama es una realidad que muchas mujeres viven en el mundo, y por medio de una exploración de carácter táctil pueden determinar ciertos bultos y actuar ante un cáncer que les puede matar. Esto es mortificar la carne. Esto es hacer exámenes exhaustivos de todo lo que sobra en nuestra vida, detectar el amor propio, detectar el egoísmo, detectar la idolatría. ¿Y con qué vamos a actuar? No necesitamos ir al médico, porque ya la palabra de Dios nos está dando la prescripción y nos está dando las recetas y nos está dando el diagnóstico y nos está dando el remedio. Él es el gran médico de Galat. Él es el médico de su pueblo, es nuestro médico, es Jehová Rafa, nuestro sanador. Amén. No tengo que tener miedo de ver mal en mí, al contrario, tengo que pedir a Dios que me muestre todo aquello que está determinando, contradiciendo, contrarrestando y ahogando la vida espiritual en mi vida. Y por eso tengo que palparme diariamente bajo la luz escrutadora del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿verdad? Pero muchos creyentes viven totalmente confiados. Viven para sus peinados, para su ropa, para su futuro, para su bienestar, para su placer. Solamente hay que encontrar horas de ocio, de disfrute. Todo lo que no sea esto es aburrimiento, y poquitas horas de oración, poquitas horas con la palabra. ¿Qué esperas tener? ¿Esperas ser un hombre espiritual? No podemos. Quien no emplea horas con Cristo no puede ser espiritual. Podrá ser el hombre más eficiente, y de esto trataremos también, en una obra, en un grupo. Podrá ser una persona de una alta eficacia, de un movimiento superior, pero espiritualmente no afectar a nada ni a nadie. Porque el asunto es tiempo de calidad con Dios.
Aparentemente podemos estar ofreciendo nuestra casa a Cristo y nuestro corazón estar muy lejos de un amor sincero. Eso es lo que hizo Simón. Amén. Entonces, hay que decir al Señor constantemente, permíteme hacer una inspección exhaustiva de mi vida. Es el espejo. Me miro en el espejo y evidentemente trato seriamente aquellas cosas que yo veo con claridad que contradicen. Y en aquellas, como dice el propio rey David, que el Señor nos guarde de aquellas maldades, de aquellos errores que nos son ocultos. Dios nos tiene que ayudar providencialmente. Entonces decimos, ¿verdad? Nos despojamos del peso, nos despojamos del pecado, les confrontamos espiritualmente, tenemos una actitud de fe y paciencia en el durante, ponemos nuestra vista en la promesa, poniendo los ojos en Jesús, no en ti, ni en tu opinión, ni en tu criterio de las cosas, ni en tu definición de pasajes, poniendo los ojos en Jesús, el autor, el adalid, el capataz, el capitán, el jefe de nuestra fe, el Señor de nuestra iglesia, la cabeza del cuerpo de Cristo. Amén. Ponemos esos ojos en ese precursor, en ese explorador que corrió antes que nosotros, que murió en esa cruz, que entró al lugar santísimo y que allí fundamentó nuestra esperanza. Y ahí la tenemos cual firme ancla por este precursor, pródromos, el primero en correr esta carrera. Ese es nuestro Señor. Amén. Ahora, ¿qué dice? Dice, el cual menospreció el oprobio por el gozo puesto delante del Padre y murió en la cruz y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora nos dice a nosotros considerar, reducir todo pensamiento, toda visión, toda idea a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que tu ánimo, tu espiritualidad, tu cristianismo, tu crecimiento no afloje antes de tiempo y no se canse antes de tiempo, porque está fundamentado en una vida de carácter espiritual. Este es el día a día, hermanos. Este es el minuto a minuto. Esta es la gran diferencia que hay entre unos y otros aquí en esta mañana. Superficialmente todos iguales, superficialmente todos tenemos una Biblia en nuestras manos. Nosotros no podemos llegar a ver, pero algunos creyéndose cristianos sin ser, otros absolutamente dedicados a su carne y otros queriendo andar este camino en la propia dificultad, pero confiando en Dios y mortificando cada día las intenciones de la carne. Esta idea no es nueva en la Biblia. Cuando Pablo está enseñando como una idea que también es curiosa, es importante. Aquí estamos hablando de los juegos ísmicos, o sea, aquellos que se celebraban en Corinto. Es tremendo el poder de lo humano. Sí, yo esta mañana me ponía a pensar, me ponía a valorar algunas cosas y podía decir en mi propio corazón, Señor, cuídanos y protégenos del argumento humanista, Señor, cuídanos y protégenos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque es una manipulación tan diabólica. Guárdanos, Dios mío, pero guárdanos fuertes en la fe, sanos en la fe, saludables en la fe, con una vida espiritual. Guárdanos en el ejercicio constante de la mortificación de nuestra carne, de esa vida en el espíritu.
Y curiosamente, todo el entramado griego, sabemos que lo que aquí estamos hablando son las Olimpiadas, esto lo inventaron los griegos. Y curiosamente en el año 500 dejó de ser. Ellos celebraban las Olimpiadas principales en la antigua ciudad de Olimpo. Después tenían 4 subolimpiadas que las celebraban cada 2 años, unas cada 4 años. ¿Cómo se celebran hoy las Olimpiadas? ¿Qué tiempo hay? No es un hecho solamente curioso. Si te pones a pensar un poquito seriamente, te darás cuenta que en el año 500 dejaron de hacer Olimpiadas. En el siglo XIX, en 1850, un hombre rescató el pensamiento y el espíritu griego y hoy estamos celebrando Olimpiadas. ¿Qué peso tiene lo humanista en el mundo, verdad? Pero nosotros ahí vamos. Disfrutamos, anhelamos, esperamos. Termina un mundial y decimos a ver cuándo empieza el otro. Termina un europeo, a ver cuándo termina la liga, a ver cuándo comienza. Vivimos para las cosas terrenales. Y sin embargo, en esto hay un control que está sacando de nuestro corazón un tiempo de calidad. Y la vida se te está yendo entre tus manos, sentado en un sofá, mirando televisión, esforzándote en la vida para obtener ciertos títulos, ciertos estudios que claramente están equilibrados entre tu vida espiritual y lo que tú buscas obtener en la vida, y la vida se te está yendo. Por favor, escucha, aprovecha tu vida, ten una vida digna, pero por encima de todo, vive una realidad espiritual. Amén. No tenemos que observar mucho para darnos cuenta que el mundo está entrando en tiempos muy interesantes. El verso 24 nos está llevando a la conclusión, la cual, como digo, es importante. Pero lo primero que tenemos que ver es que la enseñanza que el apóstol Pablo quiere darnos es que en una carrera todos corren. Y en esa carrera, esta metáfora que estaba tipificando, ¿verdad? Las Olimpiadas griegas, esos Juegos de Corinto, él dice que solamente uno recibe el premio. ¿Qué quiere decirnos con esto? Pues que evidentemente tenemos que estar en un constante esfuerzo y en una constante vigilancia a las reglas bíblicas de la vida, para no ser descalificados y evidentemente para llegar a la meta. Otro punto importante es que cuando tú observas el verso 25, ahora está dándonos otra modalidad deportiva. Hemos pasado de la carrera a la lucha. Dice que todo el que lucha, de todo se abstiene. Bueno, esto puede ser un detalle bastante significativo. Para ser aceptado en estas Olimpiadas, en estos Juegos Ísmicos, era necesario demostrar que habías estado casi un año antes preparándote, dedicándote para poder correr esta carrera. Entonces, Pablo está hablándoles en un lenguaje que ellos están entendiendo perfectamente. Para nosotros, que no somos atletas, para nosotros que no sabemos muchas cosas, bueno, tenemos que extraer la verdad espiritual. Pero los corintios estaban entendiendo perfectamente al apóstol. Entonces él le sigue diciendo, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. ¿Cuántos cristianos tienen sus metas fijadas en este mundo? Obtendrás muchas cosas. Podrás ser distinguido, alcanzar y ser, como digo, nombrado y renombrado y aparecer en todas las páginas de todas las revistas, salir en todos los telediarios, llegar a ser la persona más mediática y más famosa, la persona que es el orgullo de unos padres, pero todo lo que tú obtengas en esta vida será una corona
incorruptible. Todo. Todo. Esto es importante. No gastes tus energías en aquello que se va a corromper. Entiéndelo en esta manera. No es para despreciar a nadie, no es para sentirnos mejores que nadie, es para que, primeramente yo, que cada uno de los que estamos en esta mañana, determinemos exhaustivamente qué es el proyecto que yo tengo de vida. Ahora dice, pero nosotros, una incorruptible. Bueno, aquí hay dos cosas que en el tiempo que nos quedan no creo que vamos a poder desarrollarlas en la manera justa que tendríamos que hacerlo. Pero sí creo que es conveniente mencionarlo. Primeramente, el premio. Tú ahora tienes que tener en tu mente el premio. Y el premio está condicionado, si tú puedes ver ahí, en la forma de correr. O sea, ese premio condiciona, esa manera de correr condiciona el que tú recibas este premio. Este premio, Pablo lo va a identificar como corona. Él aquí está hablando de corona, ¿sí? Nosotros cuando pensamos en la Biblia, vemos que muchas veces en el Nuevo Testamento nos aparece la palabra corona acompañada de un término o de una frase que le da un significado. Vamos a pensar en las coronas del Nuevo Testamento. Podríamos hablar de la corona de la vida. Sí, tenemos la corona de la vida. Podríamos hablar de la corona de justicia. Podríamos hablar de la corona incorruptible. Podríamos hablar de la corona de gozo. Podríamos hablar de muchos, de muchos términos que califican y dan un sentido espiritual a la corona. Curiosamente, el término griego para corona es estéfanos, de donde viene el nombre Esteban. Pero no estamos hablando de la corona de un rey. La corona para un rey en la Biblia es la palabra que nosotros usamos como diadema. La corona de la cual aquí estamos hablando, para poder entendernos en castellano, es una guirnalda. La corona que recibían estos atletas era una corona que era constituida a veces en hojas de olivo, en hojas de laurel o incluso en ramas de pino. Pero esa corona era una corona que diferenciaba al vencedor, al ganador. Esa corona de victoria. Una corona que para aquellos pueblos que tenían el privilegio de tener un vencedor entre ellos, por donde entraba ese vencedor, cerraban la puerta para que ese triunfo no se fuera de la ciudad. Piensan las cosas que filosóficamente pensaban las culturas antiguas. Pero ahora yo estoy pensando en esta corona. Esta corona, en cierta manera, está hablándome de mi vida, de mi carácter, de mi carrera, de mi corazón, de mi espiritualidad. No está hablándome del cielo, aunque claro que el cielo es inseparable de la corona, la salvación es inseparable de la corona. Pero cuando nosotros pensamos en esos ancianos que se nos presentan en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, sabemos perfectamente que esos 24 ancianos, sí, ¿qué hacen? Ellos ponen sus coronas delante de ¿quién? Del Cordero inmolado y de aquel que está en el trono, que es el Dios Padre. Entonces, como digo, la corona no está tan centrada en quién la recibe, sino en quién la da. Y quien la recibe, de nuevo la vuelve a poner a los pies del que la da. Esta será tu vida en la eternidad. Piensa en esto. Y es por eso que muchos creyentes
están olvidándose de que la vida tiene que estar en unas circunstancias claramente relacionadas con esta corona. Estamos corriendo, ¿verdad? Estamos corriendo con reglas, estamos corriendo espiritualmente, estamos corriendo buscando obtener un premio. ¿Por qué? Porque es posible que en vida, habiendo sido predicadores, quedemos descalificados. Y esto es una realidad que tenemos que tomar muy en cuenta si no estamos mortificando las obras de la carne. No estamos hablando del infierno, no estamos hablando de condenación, estamos hablando de descalificación. Aquí la palabra es reprobo, adikimos, o sea, probado y no ser hallado justo y correcto. No es salvación, hermanos. Entonces ahora podemos observar, ¿verdad?, que para Pablo la manera de correr es la metáfora de la vida espiritual. Y él no corre como quien no tiene una meta. No está corriendo a la aventura, no aventura, aventura. No está corriendo de cualquier manera, pero tampoco está peleándose como quien golpea al aire. ¿Sí? Esto era también un deporte y venía a ser un combate que no era real, no era contra un contrincante. Tú sencillamente peleabas sin tener un contrincante enfrente y lanzabas golpes. Y Pablo dice, yo no estoy practicando este tipo de deporte. Yo tengo un contrincante a quien tengo que golpear. Y ese contrincante se llama Satanás. Yo estoy en un ring, en una batalla espiritual. Y yo tengo que constantemente defenderme, protegerme, resistir y actuar con la palabra para todos los ataques del enemigo. Pablo no lanza golpes al aire. Pablo es certero en su golpear. Muchos cristianos se olvidan de esto. Y sencillamente, pensando que con unos versículos que se sepan, con cierto tiempo de fomentar la espiritualidad, de repente estamos como siendo púgiles, activos y efectivos. ¿Y qué va? Nuestra vida tiene que ser una constante en esta pelea hasta el fin de nuestros días. Somos llamados a esta batalla. Cuando tú observas este contexto y empiezas a introducirte espiritualmente en él, empiezas a encontrar en él incentivos, verdades espirituales, asuntos que motivan el corazón. Observa que en este contexto lo que él después va a introducir es la propia vida idólatra de los corintios. Y cuando tú lees el versículo 5, donde se está enseñando que no debemos de ignorar, el capítulo 10, versículo 5, lo tienes ahí, donde se nos está poniendo el ejemplo del pueblo de Dios, de aquellos que estuvieron bajo la nube y que todos pasaron el mar, y que todos fueron bautizados en la nube, y que todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que tipificaba a Cristo. Y ahora, ¿qué dice el verso 5? Pero no de todos Dios se agradó. Esto es lo que está enseñando en los versículos que estamos hablando. Y esto me tiene que preocupar. Dios tiene que agradarse de mí. Soy muy consciente que todo lo que yo puedo hacer para Dios es por su gracia. Soy muy consciente que todo lo que yo puedo venir delante de Dios es a través de Cristo. Soy muy consciente que Él es el mediador para toda acción espiritual de mi vida. Toda. La más mínima, la más profunda, la más seria, todo en mi vida es por y a través de Cristo. Pero eso no está quitando de mí el esfuerzo, la actitud, el corazón, la batalla, la dedicación, el agotarme, el constantemente buscar nuevas fuerzas,
el obsesionarme y querer vivir una vida espiritual para el Señor, el despertarme con esto en mi mente, vivir con esto en mi mente, dormir con esto en mi mente y constantemente pensar, no estoy aquí para agradar personas, no estoy aquí para ser el pastor más espiritual de la iglesia, no estoy aquí para esto, estoy aquí, Señor, para que me permitas correr de esta manera, andar de esta manera, vivir de esta manera y obtener ese premio para que a su vez yo pueda ponerlo a tus pies. Esto es lo que estamos hablando. Y por eso tendríamos que incluir ese tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo del cual Pablo nos habló y ante el cual todos tendremos que comparecer para recibir la corona de acuerdo a aquello que hayamos hecho en esta vida. No para ser juzgados en nuestros pecados, porque Cristo ya sufrió y fue juzgado por nuestro pecado, sino para presentarnos delante de Dios. Y no tenemos tiempo, hablaremos de esto. Presentarnos delante de Dios con lo que hemos hecho en esta vida. Piensa, corona. Piensa, carrera. Piensa, batalla. Piensa, ese tribunal de Cristo, ese juicio que tiene que ver con los juicios escatológicos y que tiene que ver con la iglesia. Nuestra doctrina, sabemos que defendemos una idea pretribulacional, premilenial, y entendemos que la iglesia será arrebatada para encontrarse con el Señor en las nubes, y ahí se repartirán coronas. Ahí será el tribunal de Cristo. ¿No te importa lo que estás haciendo en esta vida? No es un asunto de salvación. Es un asunto de recompensas. Una vez un predicador dijo desde el púlpito, no todos vamos a tener el mismo recibimiento. Y algunos creyentes se echaron las manos a la cabeza y despreciaron las palabras del predicador. Pero quiero recordar que Pedro nos enseña que hay una forma de vivir que nos va a dar y nos va a otorgar una amplia entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Asegúrate de cómo vas a ser recibido. Piensa en estas cosas. Y entonces correr, luchar, abstenerte, mortificar la carne tendrá mucho sentido. Pero si tú no tienes esta inquietud, soy salvo. Es la gracia. El cielo me espera. No importa lo que yo haga en esta vida. Peco, me arrepiento. Peco, abogado tengo para con el Padre. Peco, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Sí, es verdad. Pero esto también es verdad. Y a veces este contexto se juzga en una manera por la propia prerrogativa teológica. O sea, tu propia postura hace que este contexto casi lo examinemos equivocadamente. Y Pablo aquí no está hablando de salvación o condenación. Pablo está hablando de aprovechamiento de vida. Pablo está hablando de vivir de esta forma. Pablo está hablando, para ir terminando, me ha salido una rima, un verso, de mortificar la carne. Esto es lo que nos enseña el verso 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo diariamente en servidumbre. Yo he sido liberado del poder dictatorial, del poder terrible del pecado, de la autoridad tan despiadada del pecado, de su poder condenatorio. He sido libre de servir al pecado y hoy lo que yo hago cada día es ofrecer mis miembros
como instrumentos de servicio a la justicia. He dejado de ser un esclavo del pecado para ser un esclavo de Jesucristo, un siervo de Jesucristo. Y esto son palabras mayores, son palabras que tienen que pesar en nuestro corazón, hermanos. Y son palabras que hacen que muchas personas se queden por el camino con un testimonio por los suelos. Y Dios, como digo, es misericordioso. Y Dios quiere que corramos y alcancemos y lleguemos al fin de nuestra carrera. Amén. Terminamos en Romanos, ya podemos preparar nuestro tiempo de adoración para agradecer a Cristo. El próximo tiempo estaremos de nuevo para continuar un poco más con este contexto que hemos estudiado hoy. Entonces, terminamos en el capítulo 6 de Romanos, tenemos en nuestra mente: pero si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios, viviréis. Y ahora nos dice el apóstol, verso 12 del capítulo 6. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo imposible lo hizo Dios. Amén. No podíamos dejar de obedecer y seguir al pecado, pero Cristo murió y Cristo nos dio vida y nosotros vivimos con Él. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí la palabra miembros, sabemos que en la propia metáfora del cuerpo tiene un sentido espiritual: nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestros pies. O sea, no podemos separar nuestra vida. Nosotros tenemos un cuerpo, estamos dotados de un cuerpo con el que corremos, con el que nos esforzamos, un cuerpo que golpeamos, un cuerpo que ponemos en servidumbre porque queremos ser testimonios para otros y poder llegar hasta el fin habiendo sido un testimonio a otros. Esto es una gran dignidad, hermanos. Esta es la buena batalla de la fe. Entonces dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, si pues habéis resucitado con Cristo. Ahí lo tienes. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí podemos ver la relación que hay entre la vida eterna, la salvación y el propio desarrollo y la mortificación de la carne. La vida que es por el Espíritu. Porque el pecado ya no será el Señor de vosotros, pues ya no estamos bajo una ley que nos condena, sino que estamos bajo una gracia que nos ha perdonado. Amén. Que Dios os bendiga. Gracias a nuestros queridos hermanos que nos han seguido en Radio Luz y en los diferentes lugares. Esperamos que la palabra os haya bendecido.